de $300.000. Y cuando hablamos con los productores españoles, les decíamos, bueno, dijeron 300.000, les decíamos, sí podríamos bajar a 250. Nos dijeron, no, al contrario, nos hicieron subir el presupuesto. ¿Y esto por qué? Porque ellos también tenían un fondo en España, ¿no?, que iban a acceder. Y cuando haces igual de los proyectos acá, no es que te dan todo el presupuesto para hacer la película, sino que tú tienes que demostrar que tienes parte del presupuesto y que vas a hacer una coproducción con elenco internacional, entonces todo eso eleva los costos. Al final quedó un proyecto de 1.800.000, de los cuales el 60% ponía España y el 40% tengo que poner Ecuador. Entonces, más o menos ese fue la parte esta de producción, ¿no?, de la película. Y por ejemplo, porque habías comentado que vinieron técnicos españoles a trabajar aquí, ¿no? Y bueno, dentro, si pensamos en los años 90, tampoco era como muy grande la cuestión técnica aquí. Entonces, ¿cómo fue como esa experiencia trabajar con gente de afuera? Sí, bueno, se había hecho ya algunas coproducciones, me recuerdo, con Alemania y eso, pero un poco la mayoría de producciones sí traía casi todo su equipo técnico principal. En este caso, al ser una coproducción, nosotros sí como que peleamos ciertas áreas que se las maneje en la parte ecuatoriana, por ejemplo, la dirección de arte con Roberto Frizzoni era de acá, no. Si bien el director de fotografía era español, el operador de cámara fue Diego Falconi. Entonces tratamos de negociar eso. Y algo que te comentaba, creo que siempre las coproducciones son una escuela para todos, ¿no?, especialmente para los técnicos, porque uno aprende en ese proceso. Yo recuerdo que cuando hacíamos, no sé, las películas con el Camilo, con Jorge Vivanco, uno tenía que hacer de todo. Entonces yo hacía, por ejemplo, sonido, pero tenías que recoger los cables. Me acuerdo que con los españoles algún rato yo me acerqué a tratar de recoger un cable y el técnico español casi me manda al carajo. Me dice, ¿qué? ¿Me quieres quitar mi trabajo? Porque ellos están sindicalizados y cada uno tiene su área específica de trabajo, ¿no? Y un poco no te dejan que te metas en su área. Entonces, eso uno entiende ya a lo largo de los años que eso es parte de la profesionalización que uno tiene que tener en una industria. Ahora entrando un poco a la historia en sí, algo que me pareció súper interesante, que de hecho es como el hilo de la trama de la película, es la cuestión del deseo, ¿no? Como que este deseo se queda en esta parte como siempre onírica del sueño, como nunca es como tangible. Si pensamos en la primera historia de Débora, nunca se vuelve ese deseo como eso, como tangible, ¿no? Los hombres del pueblo como que se vuelven locos por ella, pero siempre en el sueño, ¿no? Siempre en el sueño. Luego en la segunda parte hay la cuestión del que se enamora como de esta como deidad, que de hecho es como la muerte, ¿no? Y siempre la desea, pero tampoco como que la quiere tener. La muerte la quería la esposa, de hecho, entonces te queda también en ese espacio. Y en la tercera, esta no me acuerdo cómo se llama, ella, la Guasangó, ajá, que es igual esta especie de chica que, y algo como que súper, o sea, como que marca mucho, es por ejemplo lo que está al comienzo soñando y comienza a besarse con ella, pero está a través del espejo, ¿no? Entonces igual ese deseo se queda como, no es tangible, no lo consigue concretar ese deseo, ¿no? Y al final, bueno, como que se queda como en el aire. Entonces quería que nos hables un poco de esa construcción, de esa cuestión del deseo, del guión, también cómo lo fuiste armando en ese sentido. Eso un poco. Sí, bueno, fuimos tres guionistas, ¿no? La primera historia es de, se me fue el nombre, ahí lo tienen, es un guionista argentino que nos ayudó con la primera historia. La tercera, la de Guasangó, trabajó el Jorge Vivanco, y la segunda, la de la muerte, es mi historia, ¿no? Yo trabajé ese guión. Pero sí, efectivamente queríamos manejar primero la cuestión de las relaciones, ¿no?
las relaciones de pareja, y sí, y esto también del deseo, que muchas veces en toda relación siempre hay como un tercer elemento que te distrae, ¿no? Y otra cosa que manejábamos también en la cuestión esta de las relaciones, que siempre en las relaciones hay un dominante y un dominado, y que cuando se rompe esa relación de dominante-dominado es cuando se destruye la relación. Entonces manejamos un poco esos criterios para la parte del guión y de la historia. Bueno, quería abrir tal vez el público, si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión, algo que les haya interesado, quieran compartir con Carlos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, bacán, Carlitos, ver la película. Preguntarte cómo, bueno, el eje que tal vez junta a las tres historias es la chiva, ¿no? Se van subiendo los personajes, unos sale, otros entran. ¿Cómo se te ocurrió eso de la chiva o cómo surgió esa idea de hacerlo así, ¿no? También porque está en la costa, está en la sierra y no tiene ventanas, y entonces como ese transporte particular. Sí, era un poco, y ahora que lo veo, sí, sí fue como también medio folclórico, ¿no? En el sentido de que buscábamos un elemento que represente, ¿no? Y me acuerdo que hasta ahora hay las chivas de cerámica, ¿no? Que decíamos, es un poco el típico souvenir que los extranjeros se llevan. Entonces, por eso lo manejamos, ¿no? La chiva como un elemento conductor de las tres historias. Pero es eso, ¿no? Básicamente era también pensando en la cuestión de venta en el extranjero y eso, ¿no? Con esto, ¿no? Con la idea esta del souvenir, ¿no? Pero que también sea parte de la historia, ¿no? Como hilo conductor. Y eso básicamente. Si alguien tenga alguna otra pregunta. Yo te iba a preguntar porque, claro, cuando haces una coproducción, de alguna manera el país, que en este caso España, es como que tiene más dinero y obviamente les dicen que ponen más plata, de alguna manera, y esa es la pregunta, porque hay bastantes actores españoles. ¿Fue como una imposición tener esa carga de actores españoles? Es la primera pregunta. Y segundo, a mí me preocupaba, porque no lo había visto, que esa interacción no se sienta como impuesta. Por suerte, ya habiendo visto la película, no se siente de alguna manera así. No del todo, pero por eso esa es la pregunta. Sí, o sea, en una coproducción siempre vas a tener eso, o sea, el productor mayoritario va a poner el equipo técnico mayoritario y también el elenco, ¿no? El elenco era igual 60-40, ¿no? Y en ciertos protagónicos españoles y otros coprotagónicos ecuatorianos. Pero sí, sí hay más presencia española por el asunto de la coproducción. No, siempre hay eso. ¿Y eso cómo se unió en los guiones? Bueno, cuando nosotros ya, digamos, terminamos, sí hubo una revisión española de los guiones, ¿no? De los productores. Ellos se llevaron, hicieron algunos cambios, tuvimos siempre igual. O sea, siempre una coproducción tienes que estar dispuesto a negociar. Siempre es una negociación, una coproducción. Entonces, eso, tratar de que te impongan lo menos posible, defender ciertas cosas que quieres defender, pero sí, tienes que negociar, tienes que aprender a negociar en una coproducción. Llegó un momento que a veces decíamos, no, y por suerte buenos amigos, como el mismo Hernán Cuella, que era presidente de Socine en esa época, decían, no, tienes que seguir, o sea, porque si no sigues, no haces la película, ¿no? Entonces, sí, tienes que aprender a negociar. Eso, sí. Bueno, la pregunta, justo lo que él dijo, si tal vez no se le quedó la gana de hacer la historia de los cuentos eróticos ecuatorianos, sin que haya esa intervención, como que, porque se siente un poquito en la película, como que es españoles que llegan al lugar exótico y les pasa esas cosas de aquí, sino más bien hacerlo como inicialmente se quería, que es algo más ecuatoriano.
Sí, de pronto me hubiera gustado, pero también en esa época no teníamos un instituto, ley de cine, entonces a veces sí te juegas de eso, ¿no? Este proyecto inicialmente llevábamos ya como unos 3 años antes, hasta que aparecieron los españoles. Entonces, en definitiva, a mí me llevó este proyecto 5 años, y de los cuales, o sea, la parte de escritura de guiones, locaciones, actores, lo haces, pero 5 años te demoras en conseguir el financiamiento. Pero, ¿y ahorita no quisiera hacer como que lo del el erótico ecuatoriano? Sí, pero ya haría otras historias, ¿no? O sea, siempre ya va cambiando, ¿no? Y un poco también esa película la hice hace ya más de 25 años, uno siempre ya va teniendo como otras temáticas, ¿no? Entonces, no sé, sí tengo proyectos, pero otro tipo de proyectos, ¿no? De pronto, en algún momento sí retomar la historia, porque creo que en Ecuador hay un poco un erotismo medio solapado, ¿no? O sea, la gente sí es erótica, pero se desata solo cuando está en tragos o cuando está en que no le vean, ¿entiendes? O sea, y tú vas a otros lados y la gente se comporta o la parte erótica es normal, ¿no? En la calle, pero yo sí siento que el ecuatoriano y el serrano sobre todo, pues, por nuestra realidad más cercana, sí tiene como ese erotismo solapado, ¿no? Que sí me gustaría en un momento explorarlo más. Carlitos, no sé si alguien va a hacer una pregunta quizás. Justo también ese año, que eso es lo que no sé, porque ese año también se estrena Ratas, Ratones y Rateros. Ese año también se estrena Sueños de la Mitad del Mundo. ¿Cómo fue el tema, primero, de la distribución y cómo fue el tema también de, porque, como lo decía Estefano, no es que se hacían películas ecuatorianas, no es que se estrenaban películas ecuatorianas, que dos películas ecuatorianas se estrenen en un mismo año es un golazo, ¿no? Pero siempre hay esta cosa de competencia, un poco cómo fue la distribución de la peli primero y después cómo fue esa relación con la otra película ecuatoriana que también se estrenó en ese mismo año, o quizás no, esa es la pregunta. No, sí, a ver, nosotros teníamos, digamos, 3 partes, que era la parte española, yo tenía el grupo Equinoccio en ese momento, que era la parte coproductora, y estaba el financista, que fue Alfredo Marcovici, que fue el que puso el dinero. Entonces, a él, además, 99 ya venía feriado bancario, con toda la gente saliendo del país, bueno, todo ese rollo, ¿no? Entonces, se tomó la decisión de estrenarlas, o sea, Sueños se estrenó primero. En cambio, Sebastián, como él venía, digamos, recién de la escuela de cine de Los Ángeles, él tomó una decisión, digamos, más sabia en el sentido de mandarle primero a festivales, que es lo que hacen en la actualidad muchos realizadores. O sea, antes de estrenarla, mandas primero a festivales a ver cómo te va, porque los festivales te ayudan en el mercado y todo. Nosotros, en cambio, tomamos la decisión de estrenarla ya, acá en Ecuador. Y tampoco es que nos fue mal, porque el otro día en una entrevista con Pablo Salgado revisaba números y nosotros tuvimos 80,000 espectadores, que para la época no es mal, ¿no? Sino que el interés también del coproductor, del financista, de Marcovici, era tener más, ¿no? Esperaba mucho más, ¿no? En ese sentido. Entonces sí, después se estrenó Ratas, pero Ratas ya venía con todos los premiers de festivales, entonces le fue mucho mejor. Nosotros tuvimos más o menos 4 semanas en salas de cine y él estuvo más de 6. Gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿Dónde filmaste la primera historia? Sí,
La primera historia está filmada en Pomaski, ¿no? En Pomaski, en la vía a la mitad del mundo, es el pueblito, ¿no? De Pomaski, ahí filmamos la primera historia. Porque buscábamos así un sitio tranquilo y eso. Algo que fue también chévere fue la participación de la comunidad. No es que trajimos extras de afuera, sino que la propia gente que vivía en Pomaski son todos los extras que trabajan ahí, ¿no? Entonces, sí, la primera fue ahí, la segunda fue en Quito y esta casa del escritor es por el Valle de los Chillos, que conseguimos una casa así media apartada. Y bueno, y la tercera fue filmada en Esmeraldas, en Cumilinche, ¿no? En una hostería que nos prestaban, por los paisajes se prestaba para la tercera historia. Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. ¿Alguna vez has vivido o has sentido identificación con alguno de los protagonistas de... Todos. Sí soy. No, por supuesto, uno puede también, sí, sus experiencias, sus frustraciones, pone muchas cosas, ¿no? O sea, siempre las primeras películas, en cierto sentido, son medias personales también. Ujú. O sea, no tanto, digamos, en la escritura, ya te digo, la segunda yo sí la escribí, pero uno cuando se mete en la parte de ya de dirección de actores y eso, claro, pone su carga, ¿no? Pone lo suyo. Eso. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Sí, por favor. ¿Dónde? Buenas noches, maestro. Un saludo desde Mamapulo. Bueno, un placer volver a disfrutar de algunas enseñanzas suyas. Y yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo lo ve ahora el cine después de tanta trayectoria? Y felicitaciones por tanto que nos ha dado a Quito y al Ecuador. Bueno, yo ahora también que le veo los tiempos... Y quizás también es esa pregunta, ¿cómo le ves ahora a tu peli, no? No, sí, o sea, la disfruto, ¿no? O sea, creo que es una película que se deja ver. Por ejemplo, hay alguna gente en el exterior que me llama, que dice, oye, podemos pasar tu película, y digo, chévere, ¿no? Al contrario, o sea, chévere que se siga difundiendo, ¿no? Y también que tenga esa vigencia, que la gente la disfrute. Le comentaba, bueno, creo que ya lo mencionaste, un dato que en el YouTube, que está subida, está libre, ahí en el YouTube de la Cinemateca, es una de las películas más vistas, ¿no? Tiene cerca de 300,000 vistas, y entonces eso también me muestra que tiene una vigencia. No sé si tu pregunta tenía que ver con todo el cine ecuatoriano en la actualidad. Sí, el cine ecuatoriano. Sí, y yo creo que ahora se están haciendo historias, no sé, más chéveres, más profundas, pero una de las críticas que yo tengo al cine que muchas veces se hace actualmente en el Ecuador es un poco esa desvinculación con la realidad, con lo que vivimos, ¿no? Si bien esto habla más de las relaciones personales, pero en ciertos textos nosotros, por ejemplo, si mencionábamos esto de la migración, de cosas que van pasando, ¿no? Entonces, yo siento que a veces las historias actuales, no sé, son sí, más locas, más profundas, pero como que les hace falta ese cambio a tierra, esa conexión con la realidad, ¿no? Creo que a pesar de que hagamos ficciones, tenemos que hablar más de nuestra realidad. Es un poco mi punto de vista en la actualidad, ¿no? Hacer más cosas que tengan que ver con lo que pasa. Y la realidad se va transformando. O sea, un poco la pregunta del señor que me decía si volvería a ser. Creo que uno va atando las historias a la realidad, a lo que pasa. El país de finales
del siglo pasado es diferente al país que vivimos ahora, ¿no? Vivimos otra realidad. Yo, por ejemplo, cuando me fui a la escuela de cine en el 86, vivíamos una época de mucha represión con León Febres Cordero. Y yo cuando regresé a la escuela de cine hice un corto que se llama Yo sí que no tengo a nadie, que es sobre un militante de izquierda que se siente perseguido y se esconde en un baño público. Y entonces, haber hecho eso después de, no sé, de 5 o 6 años, pero después de haber vivido toda la represión que viví en mi juventud, ¿no? Lo reflejé en ese corto, todo eso. Entonces yo creo que en la actualidad, como te decía, haría otras historias, ¿no? Haría otras historias que tengan que ver con la realidad. Y creo que en los actuales momentos vivimos un mundo súper fascista, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa en Gaza, la gente como que le va y le viene, ¿me entiendes? O sea, estamos en nuestra sociedad también con una cuestión de un gobierno fascista. Desaparecen 4 niños y no pasa nada. Entonces, esa realidad yo creo que en el cine hay que toparlas, hay que decirles, porque es parte de esa realidad. Vivimos un mundo más deshumanizadamente, ¿no? Que cada uno vive su metro cuadrado, sus problemas personales, pero ya no tratamos de vivir en sociedad, en colectividad. Entonces creo que en la actualidad afrontamos muchos más problemas que el cine es un elemento en donde se puede uno plasmar o decir todas esas inquietudes que uno tiene. Eso. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. ¿No? Bueno, para despedir quería agradecerte mucho, Carlitos, por tus experiencias con el cine, por tus ideas. También quería agradecerles a ustedes por asistir, por ver cine ecuatoriano, creo que es muy importante, más que nada en estos momentos, y les esperamos por una próxima. Gracias. Gracias.